Contradicciones Podcast con el obispo Robinson Rosario. El Señor le bendiga y le guarde de una manera especial. Hoy tenemos un nuevo capítulo de Contradicciones Podcast. Para mí es un gozo enorme bendecirle y estar con cada uno de ustedes, recordándole siempre que apoye nuestro ministerio, siguiendo nuestra página, compartiendo con otro y dándole like. Estamos súper agradecidos por este privilegio que el Señor nos ha dado para compartir con ustedes en cada uno de estos capítulos. Hoy estamos, aleluya, junto a ustedes y queremos compartir el tema contradicciones en el verdadero arrepentimiento. Hoy vamos a tener este tema y vamos a hablar acerca del verdadero arrepentimiento y las contradicciones que existen en cuanto al concepto de un verdadero arrepentimiento. Ustedes saben que no todo el que llega a la iglesia tiene un verdadero arrepentimiento. No todo el que sigue al Señor, no todo el que decide seguir a Jesucristo tiene un verdadero arrepentimiento. Y hoy estaremos compartiendo con ustedes cuáles son las cualidades, cuáles son las características, cuáles son las contradicciones que hay en cuanto al verdadero arrepentimiento. Porque decir que yo asisto a una iglesia, estar con los hermanos, compartir con el pueblo de Dios, no te caracteriza tener un verdadero arrepentimiento. Tampoco pertenecer a un círculo cristiano, porque hay gente que van a una iglesia y dicen, yo estoy aquí, ya ustedes saben, para que me usen, para colaborar o para apoyar, pero no tienen un verdadero arrepentimiento. Y hoy yo quiero compartir con ustedes todos los principios que enseña la Biblia que debe de tener una gente para tener un verdadero arrepentimiento. Y me gustaría empezar en esta noche con ustedes, mis amados, en Segunda de Pedro, capítulo 3, verso 5 y vamos a leer primero el verso 9 para que podamos entender lo que quiero compartir con ustedes y las contradicciones que existen en este tiempo acerca de un arrepentimiento genuino. Segunda de Pedro capítulo 3, verso 9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que Él es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Qué bueno es el Señor. Aquí en Segunda de Pedro, el apóstol Pedro está hablando de que el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza. Está explicando Pedro que hay muchos o hay un pueblo que tiene la venida del Señor como algo que no es apresurado, como que no es tan desesperado, no hay que estar preocupado, como muchos creen que hay que prepararse urgentemente para la venida del Señor. Pedro dice, hay muchos que creen que su promesa está siendo retardada, que Él no va a retroceder a buscar a su pueblo, no va a venir a levantar a su iglesia. Y Pedro dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza. Hay gente que no le dan la prioridad que tienen que darle a eso de la venida del Señor. Mira, hermano, una de las cosas más importantes de un creyente es que el creyente tiene que reconocer que el Señor no es mentiroso y no retarda su promesa. Por eso hay que preocuparse por la salvación. Pero después que dice, Él no retarda su promesa, sino que Él es paciente para con nosotros. Una de las principales atributos del Señor, la paciencia. Él es paciente para contigo y Él es paciente para conmigo. No queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Determinantemente, Pedro está mostrando que el amor del Señor a través de esta lectura es tan inmenso, es tan grande, es tan glorioso y tan magnífico que Él es paciente, esperando que todo el mundo se arrepienta y esperando que todo el mundo decida buscarle, que todo el mundo decida acercarse a Él. Y hemos querido tomar esta lectura para compartir con ustedes acerca de un verdadero arrepentimiento y las contradicciones que hay en eso. El arrepentimiento
Es el sentimiento de la persona que se arrepiente de haber hecho o dejado de hacer algunas cosas. Cuando hay un arrepentimiento, cuando usted se arrepiente de haber hecho o dejado de hacer una cosa. Si usted no se arrepiente de haber hecho o dejado de hacer alguna cosa, no hay un arrepentimiento. Cuando hay un arrepentimiento, cuando hay un pesar, cuando yo me siento mal, cuando yo me siento triste, cuando yo me siento que no está bien lo que yo hice, y eso es un arrepentimiento. El hecho de hacer algo que no estuvo bien, o de meterme o hacer algo que no me favorecía, que no estaba bien, que me afectó, que afectó a otro, y yo me arrepentí. Por ejemplo, alguien que te haya ofendido y reconoce que esa ofensa que te hizo estuvo mal, se arrepiente de haberte ofendido y va donde ti, te pide perdón y trata de restaurar la amistad. Arrepentimiento es el pesar de una persona, o es lo que una persona siente por algo que ha hecho o ha dejado de hacer. Quien se arrepiente cambia de opinión o deja de ser consecuente en un determinado compromiso. Tú no me puedes hablar a mí que tú te arrepentiste y tú sigues andando, haciendo y viviendo como tú vivías antes de arrepentirte. No puede ser posible. No hay un arrepentimiento genuino. Oiga, ¿qué es lo que es el arrepentimiento? El pesar que siente una persona de haber hecho o dejado de hacer algo. ¿Por qué? Porque cuando tú tienes ese pesar hace que tú cambies de opinión. Entonces ahí se basa un verdadero arrepentimiento que produce el impacto de uno cambiar de opinión. Entonces, cuando tú cambias de opinión, tú dejas de ser consecuente en un determinado compromiso. Cuando quiere decir que tú te arrepientes, que ya tú no vuelves a ser como tú eras. Tú no vuelves a andar como tú andabas. Tú no vuelves a caminar como tú caminabas. Entonces, la contradicción que existe en el verdadero arrepentimiento que se muestra en este tiempo es que el ser humano de ahora o el creyente de ahora muestra un arrepentimiento sin cambio de opinión. Entonces, ¿por qué no hay cambio de opinión? Porque la realidad es que un verdadero arrepentimiento produce dolor. Tiene que dolerte eso que tú decidiste dejar. Me duele a que ya yo decidí no volver a hacer lo que yo hacía, porque el arrepentimiento produce dolor. Una gente que te dice, mírame, me arrepiento de darte una galleta, o me arrepiento de haber difamado, me duele de yo haberte hecho eso, yo no tenía que hacer eso. Es un pesar que produce un verdadero arrepentimiento. Algo importante que yo quiero que ustedes entiendan, mis amados, que arrepentirse es un acto espontáneo. No puede ser manipulable. No puede ser manipulable. Usted no puede venir a manipular con un asunto de un drama, o que usted quiere mostrar que usted se arrepintió y usted no se arrepintió nada. ¿Por qué? Porque el arrepentimiento es un acto espontáneo. No es practicado. ¿Me entienden? Cuando se practica el arrepentirse, el arrepentimiento no es genuino. Entonces, el arrepentimiento no es practicado, no es coordinado. No es que yo coordiné arrepentirme. Yo preparé el escenario para arrepentirme. No. Eso no tiene que ver con arrepentimiento, porque el arrepentimiento en sí es espontáneo. Y algo muy importante que quiero que comprendan es que debe surgir de la comprensión legítima de tus propios errores. Aunque esto no significa que no vuelva a cometer el mismo error. Cuando tú te arrepientes, tú tienes una comprensión legítima. Tú comprendes que tú estabas mal, que tú no puedes volver a ser así, que tú no puedes volver a caminar así,
que tú no puedes volver a enlodarte así como tú estabas enlodado. Entonces, es una comprensión legítima de tus propios errores. Es un convencimiento real de que yo decido no volver a ser como yo era antes. Entonces, por eso es que tenemos mucha gente que contradicen el arrepentimiento que ellos muestran, porque su arrepentimiento no es real, no es real. Entonces, es importante que sea de la comprensión legítima de los errores, aunque esto no significa que no vuelva a cometer, porque aunque tú te arrepentiste, tú siempre vas a cometer errores porque eres un ser humano. A grandes rasgos puede distinguirse entre falta involuntaria y falta voluntaria. Fíjese que cuando yo tengo un verdadero arrepentimiento, está lo que es algo voluntario y algo involuntario. Por eso es que hay que bregar con mucha gente cuando dicen que ellos se convierten, pero no tienen ningún tipo de deseo por un cambio. El arrepentimiento trae un cambio radical. Y es importante que usted también comprenda eso. Siendo esta última de las más fáciles de evitar, otra de las cosas importantes es que los trastornos psicológicos llevan a personas a cometer grandes actos de barbaridad y gravedad que perjudican la vida de ellos porque no tienen un arrepentimiento genuino. Ahora bien, entrando más, profundizándonos con el concepto del arrepentimiento, un arrepentimiento en sentido religioso consiste en reconocer los pecados, cambiar de actitud y pedir perdón a Dios. Número 1. Yo reconozco mis pecados, yo reconozco que fui un fornicario, reconozco que fui un alcohólico, reconozco que fui un fumador. Yo lo reconozco, pido perdón, pero cambio de actitud. No puedo seguir en lo mismo. No puedo. Eso es contradictorio. No puedo seguir andando como yo andaba si yo profeso un arrepentimiento. Entonces, en sentido religioso, es cambiar de actitud, es pedir perdón a Dios y es asociado como el asunto de la confesión. Cuando yo tengo un arrepentimiento genuino, yo confieso mis pecados al Señor. Yo pido perdón y yo pido al Señor sabiduría para yo no caer en el error que yo estaba. Entonces, siguiendo más, profundizando sobre este tema, es que arrepentimiento en griego significa metanoia. La palabra en griego arrepentimiento es metanoia, que significa la palabra metanoia, cambio de dirección y cambio de propósito. En griego, arrepentimiento es metanoia. Metanoia es cambio de dirección, cambio de propósito. Quiere decir que si antes de yo arrepentirme, yo voy hacia el norte, cuando yo me arrepiento, cambio hacia el sur. No puedo seguir hacia el norte. Si sigo hacia el norte, no me he arrepentido de manera genuina. Porque metanoia en griego es arrepentimiento. Y arrepentimiento es cambio de dirección y cambio de propósito. Para explicarlo de una manera más entendible, en términos geométricos, arrepentimiento es dar un giro a 180 grados. En términos militar, arrepentimiento es dar media vuelta. En otra palabra, arrepentimiento es darle la espalda a lo que antes yo le daba el frente. ¿A qué usted le daba el frente? A la fornicación. Cuando usted se arrepiente, usted le da la espalda a la fornicación. Cuando usted se arrepiente, usted le da la espalda al adulterio. Cuando usted se arrepiente, usted le da la espalda al pleito. Cuando usted se arrepiente, usted le da la espalda a la borrachera. Usted le da la espalda a fumar marihuana y a fumar cigarrillo y a fumar tabaco. No puede hacerlo porque ya usted cambió de dirección. No puede seguir en esa dirección porque su arrepentimiento no es genuino. A la envidia, a la murmuración, usted comienza a darle la espalda y cosas semejantes a esta. Entonces, en términos militar, hay que dar
una vuelta y darle la espalda a los que antes yo le daba el frente. No puedo decir que me arrepentí y sigo siendo consecuente en lo que yo estaba. El arrepentimiento en el hombre, yo quiero que ustedes comprendan esto, produce un cambio de pensar. No piensa igual, piensa diferente, mi gente. Cambia la mente y se involucra los sentimientos, un sentimiento de actuar correctamente. ¿Tú sabes que hay gente que se le hace difícil actuar correctamente? Se le hace difícil actuar correctamente. Mire, le voy a decir esto. Una de las cosas que yo como pastor creo, lo predico, lo enseño y he tratado de enseñárselo a la iglesia que pastoreo, es que el arrepentimiento exige una reorientación del individuo que lo conduzca a la obediencia y a la confianza a Dios. ¿Usted sabe qué significa eso? Que si usted decide arrepentirse y recibir al Señor como su Salvador, usted tiene que estar preparado a reorientarse, a buscar orientación. ¿Para qué? Para que esa orientación los conduzca a la obediencia a Dios. Pero vemos mucha gente que se decide convertirse, pero no le gustan los estudios bíblicos, van a la iglesia los domingos, no se involucran. Y hay que involucrarse en lo que se mueve en la iglesia para uno formar su conocimiento, formar su carácter y tomar las decisiones correctas para que la gracia del Señor fluya sobre nuestras vidas. Hermano, el arrepentimiento demanda una renovación de espíritu y de corazón. En Ezequiel capítulo 18, verso 31, el Señor a través de Ezequiel desafía al pueblo, porque el pueblo decía que estaba interesado en conectarse con Él, en hablar con Él, en vivir para Él, pero lamentablemente estaba desconectado de la gracia de Dios, porque sus andares estaban distanciados a la realidad de un arrepentimiento genuino. Un hombre que decide arrepentirse tiene que renovar su corazón. No puede tener el mismo corazón, los mismos sentimientos. Tiene que aprender a pedir perdón. Tiene que aprender a humillarse. Tiene que aprender a reconocer sus pecados y a confesarlo al Señor. Y pedirle al Señor que lo ayude a no volver en esa situación. ¿Sabe que hay mucha gente que se le hace difícil demostrar su arrepentimiento? ¿Por qué? Porque su conducta no tiene ningún tipo de cambio. Entonces, cuando tú te arrepientes, si te arrepientes de verdad, tu conducta tiene que ser cambiada, tu carácter tiene que ser cambiado, tu posición tiene que ser cambiada. Entonces, las contradicciones que tenemos el día de hoy es que tenemos mucha gente que se arrepiente, pero sigue viviendo una vida mundana, una vida de la mano a los placeres y a los deleites de la carne. No tiene ninguna intención de organizar su vida, organizar su conducta. Mis amados, si usted está anhelando ver la gracia de Dios sobre su vida, prográmese a renunciar a aquello que lo tiene atado y no quiere que usted produzca cambio en su vida. Preocúpese por eso. Mientras que no éramos salvos, nosotros producíamos frutos de muerte, según Romanos capítulo 7, verso 5. Pero ahora que hemos sido salvos, esa es la decisión del que decide arrepentirse. Debe producir frutos. ¿O es que ustedes no han leído lo que dice Mateo 3:10? Que el árbol que no da fruto es cortado. Tú no me puedes decir a mí que tú te arrepentiste y tú no estás produciendo fruto en la iglesia donde tú estás. ¿Cuántas ataduras hay en tu vida? Y es porque tú no has querido renunciar a esa vida que tú tenías antes. Esto requiere acción de nuestra parte. No se puede, aleluya, recibir la salvación sin una renunciación a la obra de la carne. ¿Y cuando yo decido renunciar a la obra de la carne? Cuando yo tomo la decisión de no ser un esclavo a las cosas que yo hacía que no eran de Dios en mi vida. El mensaje estándar del evangelio y la gracia de Jesucristo está de acuerdo con Juan, donde dice que se conviertan a Dios haciendo obras dignas de arrepentimiento. Y en el libro de Hechos 26:20, aleluya, la Biblia enseña de que hay que hacer obras dignas de arrepentimiento.
No puede ser posible que tú te convertiste y todavía sigue en la fornicación. Todavía sigue en el pecado. No, que mi familia me invitaron y yo salí con ellos a beber. Yo salí con ellos a la discoteca y yo voy a discoteca, pastor, pero a mí me gusta la iglesia. Dios está trabajando conmigo. Mira, Dios está trabajando contigo, pero así como tú estás caminando, Dios no va a hacer lo que tiene que hacer contigo. Tú tienes que renunciar a esa vida pecaminosa. Las iglesias de ahora, los pastores de ahora, los ministerios de ahora no quieren enseñarle a la gente eso de que hay que cambiar para poder recibir una salvación exitosa sobre nuestras vidas. En Romanos capítulo 2, verso 7 dice, perseverando en hacer el bien, buscar gloria y honra de los hombres e inmortalidad en la gracia de Cristo. Para vivir conforme a la carne moriréis, mas si vivís conforme al Espíritu, hagan las obras del Espíritu. Oiga bien, abran los frutos del Espíritu y no hagan las obras de la carne, lo que dice Romano. Vamos a renunciar a esa responsabilidad y a ese acuerdo que hicimos a los deleites y a las cosas de este mundo. Vamos a decidir cambiar, vamos a decidir a transformar nuestros corazones para que el arrepentimiento nuestro tenga efectividad en el reino de los cielos y en nuestras conductas como creyentes. El arrepentimiento verdadero también se manifiesta a través del dolor. Cuando me duele, cuando yo hago que el nombre de Cristo sea pisoteado. ¿Tú sabías que hay mucha gente que están pisoteando el nombre de Cristo a través de sus obras incorrectas? Pero pastor, después que usted se convirtió, usted no cometió errores. Sí, después que yo me convertí, cometí un montón de errores. Y muchísimas veces hice cosas que no estaban de acuerdo a los principios bíblicos. Pero nunca cometí un pecado capital. O es decir, decidí de renunciar a esas cosas que estaba atado cuando estaba viviendo en el mundo. Renunciemos al pecado. Decidamos ser personas honestas, sometidas a la gracia de Dios y a vivir una vida con transparencia. Si hemos decidido arrepentirnos, esforcémonos a renunciar a todo lo que no es de Dios. Hoy he compartido con ustedes las contradicciones en un verdadero. Contradicción.